el millonario abandonó a su prometida de forma cruel. 20 años después, la vio con una niña idéntica a él en un restaurante de lujo, y se acercó. El sol caía a plomo sobre la Ciudad de México aquella tarde de primavera del 2000. Marisela Domínguez apuró el paso por la avenida Reforma. Ya iba tarde para su turno en el Hotel Imperial, y don Jacinto, el jefe de meseros, no perdonaba ni un minuto de retraso. A sus 23 años, Marisela había aprendido que la puntualidad era tan importante como la sonrisa impecable que debía mantener mientras servía tragos a empresarios y turistas extranjeros. «Perdón, don Jacinto». El micro se descompuso en Insurgentes. Se disculpó mientras se acomodaba el uniforme en los vestidores. Ya, Marisela, apúrate que hoy tenemos el cóctel de los Altamirano. El mero del hotel anda supervisando todo», respondió el hombre sin apartar la vista de las charolas que revisaba. Marisela nunca había visto en persona a ningún miembro de la familia Altamirano, dueños del imperio hotelero más grande de México. Solo conocía las historias que contaban los demás trabajadores, que si doña Clemencia era una víbora con piel de cocodrilo, que si don Alfonso había llegado a donde estaba pisoteando a medio mundo. El salón Emperadores brillaba bajo las luces de los candelabros de cristal importado. Marisela se movía entre los invitados con la elegancia que había perfeccionado en sus 3 años trabajando ahí. Fue entonces cuando lo vio. Gustavo Altamirano destacaba en medio de la multitud, no solo por su traje impecable o por ser el anfitrión, sino por algo más, una melancolía en la mirada que contrastaba con la sonrisa profesional que ofrecía a los invitados. Sus ojos, de un azul esmeralda poco común entre los mexicanos, se cruzaron con los de Marisela mientras ella servía champán. «Disculpa, ¿podrías traerme un whisky en las rocas?», pidió él con una voz que no sonaba como la de alguien acostumbrado a dar órdenes. «Claro que sí, señor», respondió ella, sorprendida por la amabilidad en su tono. Cuando regresó con la bebida, él seguía ahí, como esperándola. «Gracias. ¿Cómo te llamas?» «Marisela, señor». «Gracias, Marisela. Y por favor, no me digas señor. Me haces sentir como mi padre. Soy Gustavo». Fue apenas un momento, pero algo quedó suspendido en el aire entre ellos. Durante las siguientes semanas, Gustavo encontraba cualquier pretexto para visitar el bar del hotel cuando Marisela estaba de turno. Conversaciones cortas, miradas largas. Una tarde, la invitó a tomar un café cuando ella saliera. «No creo que sea correcto, señ. Gustavo, usted es el hijo de los dueños, y yo solo soy una mesera. ¿Y eso qué? Somos 2 personas que quieren conocerse mejor, ¿no?». Marisela aceptó, contra todo su buen juicio. Ese café se convirtió en cenas, paseos por Chapultepec, visitas a Coyoacán. Gustavo le mostró un México que ella, nacida y criada en Iztapalapa, apenas conocía. Ella le enseñó la ciudad real, lejos de los lujos y pretensiones. «Mi jefa quiere que me case con la hija de los Salvatierra», le confesó una noche mientras contemplaban las luces de la ciudad desde Bellini. «Una alianza empresarial», dice ella, como si estuviéramos en la época de los reyes. «¿Y tú qué quieres?», preguntó Marisela, temerosa de la respuesta. Por toda respuesta, Gustavo la besó. Un beso que sabía a promesa, a futuro, a desafío. El romance floreció a escondidas durante meses. Marisela se sentía viviendo una de esas telenovelas que su mamá veía religiosamente cada noche. El heredero millonario y la mesera. Parecía un cuento de hadas moderno, demasiado perfecto para ser verdad, y lo era. La primera en enterarse fue doña Clemencia. Un detective privado le llevó fotos de su único hijo besando a una cualquiera, como ella la llamó. «¿Te has vuelto loco? Es una gata buscando trepar», le gritó a Gustavo en su despacho. «Estas mujeres son todas iguales. Buscan un apellido, una chequera. No conoces a Marisela, mamá. Ella es diferente. Todas son diferentes, hasta que consiguen lo que quieren». Don Alfonso fue más práctico. «Hijo, diviértete lo que quieras con ella. Cómprale un departamentito si tanto te gusta. Pero tu futuro está con los Salvatierra. Es un trato de $300 millones. Pero Gustavo, para sorpresa de todos, se mantuvo firme. «La amo, papá, y voy a casarme con ella». La noticia del compromiso cayó como bomba en la alta sociedad mexicana. «Heredero de imperio hotelero se casa con mesera», titularon las revistas de chismes. La familia Salvatierra canceló todas las negociaciones. Marisela, mientras tanto,
enfrentaba sus propias batallas. Sus compañeros la miraban con envidia o desconfianza. Su madre la cuestionaba: «Mija, ¿estás segura? Esa gente no es como nosotros». Pero Marisela estaba segura. Gustavo la amaba. Y ella a él. Nada más importaba. La boda se programó para el 12 de septiembre. Marisela había dejado su trabajo en el hotel. Gustavo la convenció. Pronto sería parte de la familia propietaria. No podía seguir sirviendo copas. Él le compró un guardarropa nuevo. La llevó a los mejores salones de belleza. La presentó a regañadientes en la alta sociedad que pronto sería su mundo. La noche antes de la boda, mientras Marisela probaba por última vez su vestido de novia, un mensajero del hotel tocó a su puerta. Traía un sobre, con manos temblorosas. Marisela lo abrió. Dentro encontró un cheque por 500,000 pesos y una carta con el membrete de los Altamirano. «Marisela, he reconsiderado mi decisión. Pertenecemos a mundos incompatibles. Mi familia tenía razón. Te ofrezco esta compensación por los inconvenientes causados. Por favor, no intentes contactarme, Gustavo». El mundo se derrumbó a su alrededor. Las lágrimas empañaban su vista mientras leía una y otra vez aquellas palabras frías, escritas con la elegante caligrafía que había admirado en tantas notas de amor. Al día siguiente, con el maquillaje corrido y el corazón hecho pedazos, Marisela apareció en la iglesia ya decorada con flores blancas, sin decir palabra. Sacó el cheque, lo rasgó en pedazos frente a los pocos invitados que habían llegado temprano, y los dejó caer como confeti amargo. Antes de irse, guardó los fragmentos en el pequeño diario donde había escrito sobre su cuento de hadas, ahora convertido en pesadilla, un recordatorio de nunca volver a creer en promesas imposibles. Lo que Marisela no sabía, mientras se alejaba de la iglesia para siempre, era que en ese momento llevaba dentro de sí el único recuerdo verdadero de aquel amor, una nueva vida que comenzaba a formarse, con los inconfundibles genes Altamirano, ya determinando el color de ojos que tendría. La luz se filtraba tenuemente a través de las cortinas de seda cuando Gustavo Altamirano abrió los ojos. La cabeza le pulsaba como si un mariachi completo estuviera tocando dentro de su cráneo. Intentó incorporarse, pero un mareo intenso lo devolvió a la almohada. ¿Dónde estaba? Aquella no era su habitación. «Tranquilo, tranquilo, no te levantes tan rápido», susurró una voz femenina a su lado. Al enfocar la vista, reconoció a Irene Salvatierra, hija de los propietarios de la competencia hotelera más grande de su familia. ¿Qué hacía ella ahí? Y más importante, ¿qué hacía él ahí? «¿Dónde estoy?», preguntó con la boca seca. «En una clínica privada en Monterrey», respondió Irene, acomodándole una almohada. «Tuviste un colapso nervioso hace 3 días, justo antes de... Bueno, ya sabes». Las imágenes llegaron fragmentadas a su mente. La boda, Marisela, la discusión con sus padres la noche anterior. Pero después, nada. «¿Qué día es hoy?», preguntó alarmado. «14 de septiembre», respondió ella con voz suave. «La boda, Marisela...» Intentó levantarse nuevamente, pero un enfermero apareció de inmediato, ajustando algo en el suero que goteaba hacia su brazo. «Gustavo, tranquilízate», intervino Irene, tomando su mano entre las suyas. «Tus padres me explicaron todo. Tuviste un ataque de pánico cuando te diste cuenta que ibas a arruinar tu vida casándote con... esa mesera. No, yo amo a Marisela. Tengo que explicarle. Ella ya no está, Gustavo». La voz de doña Clemencia resonó desde la puerta de la habitación. Recogió el cheque que le ofrecimos y desapareció, como todas las oportunistas. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Marisela vomitaba por 3ª vez esa mañana en el pequeño baño del departamento que compartía con Dolores Fuentes en Puebla. Su amiga, quien había sido chef en el Hotel Imperial, la observaba con preocupación desde el marco de la puerta. «Ya son 4 días seguidos, Mari. No es una infección estomacal», dijo Dolores cruzándose de brazos. «Tenemos que ir a que te revisen». Marisela se enjuagó la boca y se miró en el espejo. Estaba pálida, con ojeras profundas tras casi un mes de llanto constante. «No puede ser, Lola, no puedo estar. ¿Embarazada? Pues yo creo que sí, amiga. Y de ese desgraciado Junior Altamirano». Las lágrimas volvieron a brotar. «¿Qué voy a hacer ahora?». Dolores la abrazó fuertemente. «Lo que sea. Lo haremos juntas. ¿Oíste? Juntas. Esa misma tarde.
La prueba casera confirmó lo que ambas ya sabían. Marisela Domínguez llevaba en su vientre al heredero o heredera del Imperio Altamirano. ¿Se lo vas a decir?, preguntó Dolores, mientras preparaba té de manzanilla en la pequeña cocina que habían adaptado en su nuevo hogar. Jamás. Prefiero que mi hijo mendigue en las calles antes que pedirle algo a ese cobarde, respondió Marisela, limpiándose las lágrimas con rabia. Ningún altamirano sabrá jamás de esta criatura. De vuelta en Monterrey, Gustavo pasaba por su propio infierno. Cada vez que intentaba contactar a Marisela, se encontraba con obstáculos. Su teléfono desconectado, su dirección desocupada, sus amigas afirmando no saber de ella. «Escucha, hijo», le dijo don Alfonso una tarde en su habitación de la clínica. «Tengo detectives buscándola. Apareció en Puebla. Está viviendo con otra ex empleada del hotel. Está bien. Tiene dinero. Está rehaciendo su vida. Quiero verla. Explicarle que, Gustavo, que tuviste un colapso nervioso porque en el fondo sabías que ese matrimonio era un error», intervino doña Clemencia. «Ella tomó su decisión cuando aceptó nuestro dinero. Acéptalo de una vez». Las semanas se convirtieron en meses. Gustavo, todavía débil y confundido por los medicamentos que seguían administrándole para la ansiedad, escribía cartas que entregaba a su madre para enviar. «Marisela, no sé qué pasó realmente. Me dicen que sufrí un colapso. No recuerdo haber escrito esa carta ni enviado ningún cheque. Te lo juro por mi vida. Te sigo amando. Por favor, contáctame, Gustavo». Doña Clemencia leía cada carta y luego las guardaba en un cajón secreto de su escritorio. «Es por su bien», se justificaba ante su esposo. «Esa mujer solo lo destruiría». En Puebla, la vida de Marisela tomaba un nuevo rumbo, con los conocimientos culinarios que Dolores compartía generosamente. Comenzaron un pequeño negocio de pasteles por encargo. El embarazo avanzaba sin complicaciones, y la rabia inicial se transformaba lentamente en determinación. «Este bebé tendrá todo lo que yo pueda darle con mis propias manos», le decía a Dolores mientras amasaban pan a las 4 de la mañana. «No necesitaremos a nadie más». 6 meses después del abandono, Gustavo finalmente cedió a la presión familiar. Irene Salvatierra, quien lo había acompañado en su recuperación, aceptó su propuesta de matrimonio. La boda fue un espectáculo para la alta sociedad mexicana. La fusión de los imperios Altamirano-Salvatierra acaparó portadas de revistas económicas y de sociales. «La boda del año», la llamaron, aunque la sonrisa del novio jamás alcanzó sus ojos. Esa misma noche, mientras el recién casado bailaba mecánicamente con su esposa, Marisela entraba en trabajo de parto en un pequeño hospital de Puebla. «Puja, Mari, ya veo su cabecita», la animaba Dolores, sosteniendo su mano con fuerza. Con un último esfuerzo desgarrador, Marisela trajo al mundo a una perfecta niña de 3,2 kilos. Cuando la colocaron en sus brazos, el corazón se le detuvo por un instante. «Tiene sus ojos», susurró entre lágrimas. Era verdad, incluso recién nacida, se podía apreciar ese tono peculiar azul verdoso. «Marca registrada de generaciones de Altamirano. Se llamará Valentina», decidió Marisela, «porque será valiente, como tiene que ser cuando el mundo está en tu contra desde antes de nacer». Los años pasaron. Gustavo se entregó obsesivamente al trabajo, expandiendo el imperio hotelero a nuevos países. Irene, consumida por celos irracionales, lo vigilaba constantemente, temerosa de que descubriera la verdad sobre aquella noche en que lo sedaron a escondidas para evitar su boda con la mesera. En Puebla, la pequeña panadería Sabor de Casa creció hasta convertirse en un restaurante reconocido. Valentina crecía sana y fuerte, mostrando desde pequeña un talento natural para la cocina y un carácter decidido. Cada mes, puntualmente, Marisela abría su viejo diario y miraba los pedazos del cheque rasgado, recordándose a sí misma por qué debía mantenerse fuerte, por qué nunca debía bajar la guardia, por qué los Altamirano jamás sabrían de la existencia de aquella niña de ojos imposibles que cada día se parecía más a su padre. Lo que Marisela no sabía era que doña Clemencia, atormentada por la culpa, había contratado discretamente a un investigador para seguir la pista de aquella mesera abandonada. El informe sobre su embarazo y el nacimiento de Valentina permanecía escondido en el mismo cajón que las cartas nunca enviadas de Gustavo. La matriarca de los Altamirano murió llevándose ese secreto a la tumba, o eso creía ella.
Ciudad de México, 2020. El aroma de pan recién horneado inundaba el elegante local de Sabor de Casa en Polanco, la sucursal más prestigiosa de una cadena que ya contaba con restaurantes en 7 ciudades mexicanas. Marisela Domínguez, a sus 43 años, supervisaba personalmente los preparativos para el evento de esa noche, la celebración del 20º aniversario de su empresa. «Mamá, ya llegaron las flores para el centro de mesa, pero no son exactamente las que pedimos», anunció Valentina entrando a la cocina principal con paso decidido. A sus 20 años, la joven era el vivo retrato de su madre, excepto por aquellos ojos inconfundibles que Marisela veía cada mañana con una mezcla de amor y dolor. «Muéstramelas», respondió Marisela, limpiándose las manos en el delantal. «Si no son lo que pedimos, las regresamos. Esta noche tiene que ser perfecta». Perfecta como había sido su venganza silenciosa. De aquella mesera humillada solo quedaban los fragmentos del cheque que aún guardaba como recordatorio. Ahora era Marisela Domínguez, la empresaria que había revolucionado la gastronomía tradicional mexicana, cuya historia de superación aparecía en revistas de negocios. Una mujer que había criado sola a una hija brillante y había construido un imperio sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de ningún hombre. Se corregía mentalmente cada vez que su mente vagaba hacia aquel que nunca debía ser nombrado. «Por cierto, tengo una noticia», dijo Valentina mientras revisaban juntas los arreglos florales. Su rostro resplandecía con esa luz especial que solo da la ilusión. «Me aceptaron para la pasantía». «¿Qué pasantía?», preguntó Marisela distraídamente, concentrada en el tono exacto de las rosas. «La que te comenté hace unas semanas, en el área administrativa del Hotel Altamirano Salvatierra, la más prestigiosa del país». «Mamá». El florero que Marisela sostenía se estrelló contra el suelo. El cristal se fragmentó en 1000 pedazos, como su corazón tantos años atrás. «¿Estás bien?». Valentina se agachó para recoger los pedazos más grandes. «Sí, solo. Me tomó por sorpresa», respondió Marisela, intentando controlar el temblor en sus manos. «No recuerdo que me hablaras de esa pasantía». «Claro que sí. Te dije que quería complementar mis estudios de gastronomía con administración hotelera. Es perfecto para cuando expandamos Sabor de Casa con nuestros propios hoteles boutique». «¿Recuerdas?». Marisela asintió mecánicamente. Sí, Valentina había mencionado algo sobre hotelería, pero jamás había especificado el nombre. De haberlo hecho, Marisela habría movido cielo, mar y tierra para impedirlo. «¿No estás feliz por mí?», preguntó Valentina, desconcertada por la reacción de su madre. «Claro que sí, mi amor», mintió Marisela, abrazando a su hija mientras su mente trabajaba a toda velocidad. «Es solo que te voy a extrañar en el restaurante, a kilómetros de distancia, en el piso 50 del rascacielos que albergaba las oficinas centrales de Altamirano Salvatierra». Gustavo contemplaba el horizonte de la ciudad desde su escritorio de caoba. A sus 45 años, las canas prematuras en sus sienes y las líneas marcadas alrededor de sus ojos azul verdosos le daban un aire de distinción que aparecía regularmente en las listas de los empresarios más atractivos de Latinoamérica. «Señor Altamirano, su esposa está en la línea 2», anunció su asistente por el intercomunicador. Gustavo suspiró antes de tomar el teléfono. «¿Qué pasa, Irene?». «¿Cómo que qué pasa? Te recuerdo que esta noche es la gala de beneficencia y prometiste llegar temprano para recibir a los Mendoza». «Estaré ahí», respondió cortante. «Como estuviste en el aniversario de bodas la semana pasada». El veneno en la voz de Irene era palpable incluso a través del teléfono. 20 años de matrimonio, 20 años compartiendo la cama con una mujer a la que nunca había amado, 20 años viviendo una mentira que había construido un imperio pero destruido su alma. «Tengo una reunión. Hablamos luego». Cortó sin esperar respuesta. Se dirigió a la sala de juntas donde lo esperaba el equipo de marketing. El nuevo Hotel Altamirano Salvatierra, considerado el más lujoso de América Latina, abriría sus puertas en 3 semanas, y todo debía ser perfecto. Como pueden ver, la campaña publicitaria ya está generando expectativa, explicaba el director de marketing mientras mostraba gráficos en la pantalla. Para la inauguración, recomendamos algo único que genere impacto mediático. ¿Qué proponen?, preguntó Gustavo, aunque su mente estaba lejos de ahí. Pensamos en un enfoque gastronómico, contratar al mejor servicio de catering de la ciudad para crear una experiencia culinaria inolvidable. Me gusta.
intervino un joven ejecutivo. De hecho, hay una empresa que está revolucionando la gastronomía mexicana, Sabor de Casa. Justo celebran su aniversario hoy. Algo se removió en la memoria de Gustavo. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes? Tráiganme más información sobre ellos, ordenó antes de dar por terminada la reunión. Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Emiliano Salvatierra recogía su equipaje tras un vuelo de 8 horas desde Londres. A sus 25 años, el sobrino de Irene regresaba a México tras completar su maestría en Administración de Empresas en una prestigiosa universidad inglesa. Emiliano. La voz chillona de su tía resonó en la terminal. Irene Salvatierra, a sus 43 años, mantenía una belleza artificial a base de cirugías y tratamientos. Lo abrazó como si fuera su propio hijo. Tía Irene, ¿cómo estás? ¿Tío Gustavo no vino?, preguntó buscándolo con la mirada. Ya conoces a tu tío, siempre ocupado, respondió ella con una sonrisa tensa. Pero está ansioso por verte. Finalmente tendrá al sucesor que siempre quiso. El comentario encerraba años de amargura. Irene jamás había podido concebir. A pesar de tratamientos costosos, los médicos diagnosticaron infertilidad inexplicable. Aunque ella sospechaba que era un castigo divino por sus acciones pasadas, esa noche, mientras Marisela y Valentina celebraban el éxito de Sabor de Casa, rodeadas de amigos y clientes fieles, Gustavo revisaba el dossier sobre la empresa que le había preparado su asistente, fundada por Marisela Domínguez hace 20 años en Puebla. Comenzaba el informe. El corazón de Gustavo dio un vuelco. Marisela, después de tantos años, ese nombre seguía provocándole un dolor físico. ¿Sería la misma? Continuó leyendo ávidamente, buscando una fotografía, algo que confirmara sus sospechas, y ahí estaba, mayor, más elegante, pero inconfundiblemente ella, la mujer que nunca había podido olvidar. La mujer que lo había abandonado por dinero, según le habían hecho creer. Señor, disculpe la interrupción. Su asistente asomó la cabeza por la puerta. Solo quería recordarle que mañana tenemos la reunión con los nuevos pasantes. Gracias, Carmen, respondió automáticamente, sin apartar la vista de la fotografía. 3 semanas después, el gran día había llegado. La inauguración del Hotel Altamirano Salvatierra congregaba a lo más selecto de la sociedad mexicana e internacional. Gustavo, impecable en su smoking, saludaba mecánicamente a los invitados mientras su mente estaba en otra parte. Había intentado contactar a Sabor de Casa para el catering del evento, pero sorprendentemente habían declinado la oferta. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó Irene, apretando su brazo con fuerza excesiva. Después de 2 décadas, reconocía perfectamente los signos de su distracción. Perfectamente, mintió él, ajustándose la corbata. Fue entonces cuando la vio, al otro lado del salón. Marisela Domínguez entraba del brazo de un reconocido empresario restaurantero. Estaba deslumbrante con un vestido azul noche que resaltaba su figura madura pero aún esbelta. Pero lo que realmente congeló la sangre en las venas de Gustavo fue la joven que la acompañaba, alta, elegante, con el porte de una princesa y unos ojos idénticos a los suyos. «Dios mío», murmuró, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué pasa?», preguntó Irene, siguiendo su mirada. Al identificar a las recién llegadas, su rostro perdió todo color. «¿Qué hace esa mujer aquí?». Pero Gustavo ya no la escuchaba. En su mente solo resonaba una pregunta devastadora. ¿Quién era esa joven que era su viva imagen? Y más importante aún, ¿por qué Marisela nunca le dijo que tenían una hija? El tiempo pareció detenerse mientras Gustavo observaba a la joven. No podía apartar la mirada de aquel rostro que combinaba los rasgos de Marisela con algo inequívocamente suyo. La forma de la mandíbula, la manera de levantar ligeramente la ceja izquierda al sonreír, y sobre todo, aquellos ojos azul verdosos, marca inconfundible de los Altamirano por generaciones. «Gustavo, te estoy hablando». La voz irritada de Irene lo devolvió a la realidad. «¿Quieres explicarme qué hace esa mujer aquí?». «No tengo idea», respondió con la boca seca. «Jamás la invitaría, pues alguien lo hizo, y será mejor que te mantengas alejado de ella», amenazó Irene en voz baja, forzando una sonrisa para las cámaras que no paraban de dispararse a su alrededor. Al otro lado del salón, Marisela sentía que las piernas le temblaban.
Había aceptado la invitación del crítico gastronómico Fernando Garza, solo porque él insistió en que sería bueno para la imagen de Sabor de Casa estar presente en el evento del año. Jamás imaginó que se encontraría cara a cara con Gustavo. «Mamá, ¿estás bien? Estás pálida», susurró Valentina preocupada. «Solo estoy un poco mareada. Demasiada gente», respondió, buscando desesperadamente la salida más cercana. «Creo que necesito aire fresco». «Te acompaño», se ofreció su hija. «No, quédate con Fernando. Recuerda que querías conocer a los ejecutivos hoteleros». Mientras Marisela se escabullía hacia la terraza exterior, Valentina obedeció, aunque algo en el comportamiento de su madre le resultaba extraño. ¿Por qué parecía tan nerviosa de repente? Fernando la llevó de un grupo a otro, presentándola como la joven promesa de la gastronomía mexicana. Fue durante una de estas presentaciones cuando se topó con él. Y ella es Valentina Domínguez, hija de Marisela, fundadora de Sabor de Casa, anunció Fernando a un grupo de ejecutivos. Valentina, te presento a Emiliano Salvatierra, recién llegado de Londres y futuro heredero del imperio familiar. Valentina extendió su mano, y al instante sintió una corriente eléctrica cuando los dedos de Emiliano tocaron los suyos. Alto, de complexión atlética y con unos expresivos ojos castaños, el joven tenía una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Es un placer conocerte», dijo él, sosteniendo su mano un segundo más de lo necesario. «He oído maravillas sobre los restaurantes de tu madre». «El placer es mío», respondió ella, sorprendida por el nudo que sentía en el estómago. «Así que eres parte de la familia Salvatierra». «Sobrino del lado Salvatierra. Para ser exactos, mi tía Irene es la esposa del dueño principal, Gustavo Altamirano». El apellido provocó un escalofrío en Valentina. «¿El hombre de allá? ¿El de ojos claros?» «Exacto, mi tío político, aunque ha sido más un padre para mí desde que perdí al mío», explicó Emiliano. «¿Puedo ofrecerte una copa?» Mientras tanto, en la terraza, Marisela intentaba controlar su respiración cuando sintió una presencia a sus espaldas. «Veo que el tiempo ha sido generoso contigo, Marisela». Aquella voz, 20 años y aún podía reconocerla entre miles, se giró lentamente, esperando que las piernas la sostuvieran. «Gustavo», pronunció su nombre como quien toca una herida abierta. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, acercándose un paso. «Fui invitada», respondió secamente, aunque de haber sabido que me encontraría con el autor de la peor humillación de mi vida, hubiera declinado. Gustavo frunció el ceño. «Fuiste tú quien me abandonó, aceptando dinero de mi familia». Marisela soltó una risa amarga. «¿Así es como justificas enviarme un cheque y una carta de despedida la noche antes de nuestra boda?» «Yo nunca envié tal cosa», respondió él, desconcertado. «¿Ahora vas a negar tu propia letra?» Guardé los pedazos de ese cheque durante 20 años para recordarme nunca volver a confiar en alguien como tú. La confusión en el rostro de Gustavo parecía genuina. Pero Marisela había aprendido a no confiar en apariencias. Él dio otro paso hacia ella. «Marisela, te busqué durante meses. Te escribí decenas de cartas que nunca respondiste». «Cartas. Jamás recibí ninguna carta tuya», respondió ella, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Un silencio denso se instaló entre ellos, cargado de sospechas y preguntas sin formular. En ese instante, algo hizo clic en la mente de Gustavo. «La joven que te acompaña. ¿Quién es?» Marisela palideció visiblemente. «Mi hija. ¿Cuántos años tiene?» «No es asunto tuyo», cortó ella, dirigiéndose hacia la puerta. Gustavo la sujetó suavemente del brazo. «Tiene 20, ¿verdad? Y esos ojos son los ojos de mi familia». «Suéltame», exigió Marisela en un susurro tenso. «Es mi hija, ¿no es cierto?» Antes de que Marisela pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió. Irene apareció con una sonrisa forzada que se congeló al verlos tan cerca. «Querido, te están buscando para el brindis inaugural», anunció con voz melosa, aunque sus ojos despedían daggers hacia Marisela. «Voy en un momento», respondió él sin apartar la mirada de Marisela. «Ahora, Gustavo, los inversores no pueden esperar», insistió Irene, entrelazando su brazo con el de su esposo. Con una última mirada cargada de preguntas, Gustavo se dejó llevar. Dentro del salón,
Valentina y Emiliano habían encontrado un rincón tranquilo donde conversaban animadamente, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros. Entonces, ¿estudias administración hotelera además de gastronomía?, preguntó Emiliano, genuinamente interesado. Así es. De hecho, acabo de conseguir una pasantía en este hotel, respondió ella con orgullo. Los ojos de Emiliano se iluminaron. Eso es fantástico. Significa que nos veremos seguido. Yo empiezo a trabajar aquí la próxima semana, en el departamento de desarrollo. ¿En serio? ¡Qué coincidencia! O quizás el destino. Sonrió él, provocando un rubor en las mejillas de Valentina. Mientras tanto, Gustavo se dirigía al podio para el discurso inaugural, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Aquella joven, Valentina, tenía exactamente la edad que tendría un hijo concebido antes de su fallida boda. Y esos ojos, nadie fuera de la familia Altamirano, tenía ese color tan particular. Durante su discurso, no pudo evitar buscar con la mirada a Marisela y a la joven. Las encontró juntas cerca de la salida, aparentemente listas para marcharse. La sospecha se había convertido en certeza. Tenía una hija. Y durante 20 años no lo había sabido. Al día siguiente, en las oficinas centrales, Gustavo revisaba distraídamente unos documentos cuando Carmen, su asistente, entró con una carpeta. «Señor, aquí están los expedientes de los nuevos pasantes que se incorporan hoy», anunció, colocando el folder sobre su escritorio. «Gracias, Carmen», respondió mecánicamente, abriendo la carpeta sin mucho interés. El primer expediente hizo que su corazón diera un vuelco. Nombre: Valentina Domínguez, edad, 20 años, fecha de nacimiento, 13 de junio de 2000, 9 meses después de su boda fallida. «Carmen, ¿esta joven ya llegó?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Sí, señor. Está en la sesión de orientación con los demás pasantes. Quiero que la asignen a proyectos especiales, bajo mi supervisión directa». La asistente lo miró sorprendida. «¿Está seguro? Normalmente los pasantes trabajan con los jefes de departamento». «Estoy seguro», afirmó con un tono que no admitía réplica. En su lujoso departamento del exclusivo barrio de Lomas de Chapultepec, Marisela caminaba de un lado a otro mientras Dolores la observaba con preocupación. «Tienes que decirle la verdad a Valentina antes de que él lo haga», insistía Dolores. «Imagínate que se entere por alguien más. No puede probar nada», exclamó Marisela desesperada. «No tiene forma de saber con certeza que es su hija. Te has visto en un espejo, es idéntica a él, Marisela. Solo que con tu nariz y tu sonrisa, cualquiera que los vea juntos lo notaría». El teléfono interrumpió su conversación. Era Valentina, emocionada por su primer día de pasantía. «Mamá, no vas a creer lo que pasó. Me asignaron a proyectos especiales, directamente con el señor Altamirano. Es una oportunidad única». El teléfono casi se resbala de las manos temblorosas de Marisela. «¿Qué? No puedes. Tienes que renunciar. Renunciar. Estás loca. Es la mejor oportunidad para mi carrera. Y además, Emiliano también trabajará ahí». «¿Emiliano? ¿Quién es Emiliano?», preguntó Marisela, sintiendo que perdía el control de la situación por momentos. «El sobrino de la señora Salvatierra, el joven que conocí anoche. Es súper agradable y me invitó a comer para celebrar nuestro primer día». Marisela cerró los ojos, sintiendo que el pasado y el presente colisionaban en una tormenta perfecta. Su hija no solo trabajaría directamente con el hombre que la había abandonado embarazada, sino que además se estaba involucrando con la familia que había destruido su vida. «Valentina, escúchame bien», dijo con voz temblorosa. «Necesito que renuncies a esa pasantía. Hay muchas otras oportunidades». «Mamá, ¿qué te pasa? Siempre me has enseñado a luchar por mis sueños, y ahora que consigo esta oportunidad, ¿quieres que renuncie? No tiene sentido». Marisela sabía que necesitaba una explicación convincente, pero ¿cómo decirle la verdad ahora? Por teléfono, cuando su mundo estaba a punto de derrumbarse. Solo ten cuidado. ¿Sí? No confíes demasiado en esa gente». Al colgar, Marisela se derrumbó en el sofá. Dolores se sentó a su lado, tomándole la mano. «El pasado siempre nos alcanza, Mari, siempre». La oficina de Gustavo Altamirano ocupaba toda la esquina del piso 50. Con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, sentado en su sillón de cuero italiano,
Contemplaba el expediente de Valentina Domínguez por quinta vez esa mañana. Fecha de nacimiento, 13 de junio de 2000. Las matemáticas no mentían. 9 meses después de su boda fallida con Marisela. Los ojos, los gestos, hasta la manera de fruncir ligeramente el ceño cuando se concentraba. Un rasgo que había notado durante la breve reunión de orientación esa mañana. Todo gritaba Altamirano. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», indicó, cerrando rápidamente la carpeta. Cerrando. Valentina entró con paso decidido, pero mirada respetuosa. Vestía un traje sastre sencillo, pero elegante, que acentuaba su porte natural. «Buenos días, señor Altamirano. Me informaron que quería verme». Gustavo se quedó sin aliento por un momento. Viéndola así, de cerca, las similitudes eran aún más evidentes. Era como contemplar un espejo del pasado, donde se mezclaban sus propios rasgos con los de Marisela. «Siéntate, por favor», logró articular, señalando la silla frente a su escritorio. «Quería darte personalmente la bienvenida al equipo». Valentina tomó asiento, algo desconcertada por la atención especial del CEO. «Es un honor, señor. Estoy muy agradecida por la oportunidad. Tu expediente académico es impresionante», comentó él, buscando mantener un tono profesional. «Gastronomía y ahora administración hotelera. Una combinación interesante. Mi madre siempre dice que la diversificación es clave para el éxito», respondió ella con una sonrisa que era calcada a la de Marisela. «Tu madre parece una mujer muy sabia». Gustavo hizo una pausa calculada. «Tengo entendido que es la fundadora de Sabor de Casa, ¿verdad?». «Así es. Empezó desde cero hace 20 años y ahora tenemos 7 restaurantes en el país». 20 años, pensó Gustavo, justo después de nuestra separación. «¿Y tu padre? ¿También está en el negocio familiar?», preguntó, intentando que su voz no delatara su ansiedad por la respuesta. Una sombra cruzó el rostro de Valentina. «No tengo padre», respondió con una seguridad ensayada durante años. «Bueno, biológicamente debo tenerlo, supongo, pero nunca formó parte de nuestras vidas». «Entiendo», murmuró Gustavo, sintiendo una mezcla de rabia y dolor. «Debe haber sido difícil para tu madre criarte sola. Mi madre es la mujer más fuerte que conozco». El orgullo en la voz de Valentina era palpable. «Nunca necesitamos a nadie más». Cada palabra era como una daga para Gustavo. ¿Cómo explicarle que él nunca supo de su existencia? ¿Cómo hacerle entender que también a él le habían robado 20 años de paternidad? «Te asignaré al proyecto de expansión del área gastronómica», dijo finalmente, volviendo al tema profesional. «Con tu experiencia en Sabor de Casa, creo que puedes aportar una perspectiva única». Los ojos de Valentina, sus ojos, brillaron de emoción. «Es perfecto. Muchas gracias, señor Altamirano». Mientras tanto, en el restaurante principal de Sabor de Casa, Marisela revisaba las cuentas del mes cuando su teléfono sonó. Al ver el nombre en la pantalla, sintió que el estómago le daba un vuelco. «Hotel Altamirano Salvatierra», con mano temblorosa. Contestó: «Marisela Domínguez». «Señora Domínguez, le llamo de parte del señor Altamirano. Solicita una reunión con usted para discutir una posible colaboración entre su empresa y nuestro hotel». Marisela apretó el teléfono con fuerza. Así que esa era su estrategia, acercarse a través de los negocios. «Por favor, infórmele al señor Altamirano que no estoy interesada», respondió secamente. «Señora, el señor Altamirano insiste en que es una oportunidad muy beneficiosa para ambas partes. Solicita solo 1 hora de su tiempo, en el lugar que usted decida». «En el lugar que yo decida», pensó Marisela. Al menos eso le daba cierta ventaja. «Mañana a las 10 a.m. en mi oficina central de Polanco», respondió finalmente, «y dígale que solo dispongo de 30 minutos». Al colgar, Marisela se recostó en su silla, cerrando los ojos. ¿Cómo había permitido que el pasado volviera a alcanzarla? Durante 20 años había construido una fortaleza alrededor de su vida y la de Valentina, y ahora, en cuestión de días, las murallas comenzaban a desmoronarse. En otra parte de la ciudad, Emiliano Salvatierra esperaba en un elegante restaurante italiano. Consultó su reloj por tercera vez. Valentina llegaba 10 minutos tarde, lo cual le parecía extraño considerando lo puntual que había sido por la mañana en la oficina. Finalmente la vio entrar, buscándolo con la mirada. Le hizo una seña.
y ella se dirigió a su mesa con una sonrisa que iluminó todo el lugar. «Perdón por el retraso», se disculpó mientras tomaba asiento. «El señor Altamirano quiso hablar conmigo personalmente sobre el proyecto al que me asignó». «¿Mi tío te recibió personalmente?», preguntó Emiliano, sorprendido. «Eso es inusual. Normalmente apenas ve a los pasantes». «Lo sé, me pareció extraño, pero fue muy amable y me asignó al proyecto de expansión gastronómica». Emiliano la miró con curiosidad mientras un camarero le servía agua. «¿Sabes? Es curioso, pero hay algo en ti que me resulta familiar. Como si te conociera de antes». Valentina rió. «Quizás nos cruzamos en alguna vida pasada, o quizás…». Emiliano dejó la frase en el aire, estudiando su rostro. «Hay algo en tus ojos. Me recuerdan a alguien». Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. No era la primera vez que alguien lo mencionaba. «Son ojos comunes», mintió, incómoda de repente. «No, no lo son», insistió Emiliano. «Son exactamente del mismo color que los de mi tío Gustavo. Ese tono entre azul y verde es bastante distintivo». El corazón de Valentina dio un vuelco. Durante años se había preguntado de dónde venían sus ojos, tan diferentes a los de su madre y sus abuelos maternos. «Simple coincidencia», respondió, cambiando rápidamente de tema. «¿Qué me recomiendas del menú?». La cena transcurrió agradablemente, aunque la observación de Emiliano había plantado una semilla de inquietud en Valentina. Al terminar, él insistió en acompañarla a casa. «Mi tío y mi tía darán una cena este viernes para celebrar mi regreso», comentó mientras caminaban hacia el auto. «Me encantaría que me acompañaras. Una cena familiar no creo que sea apropiado. No es estrictamente familiar. Habrá otros ejecutivos y sus parejas», insistió él. «Además, mi tío quedó muy impresionado contigo. Estoy seguro de que le dará gusto verte allí». Valentina dudó. Su madre había actuado tan extraña últimamente cuando mencionaba el apellido Altamirano. «Lo pensaré», prometió finalmente. Esa misma noche, en la mansión Altamirano Salvatierra, Irene observaba a su esposo desde el umbral de la biblioteca. Gustavo llevaba horas encerrado ahí, con un whisky que apenas había tocado, y la mirada perdida en la chimenea. «¿Pensando en ella?», preguntó con voz gélida. Gustavo ni siquiera se sobresaltó. Después de 20 años, los celos enfermizos de Irene ya no lo sorprendían. «Si te refieres a mi hija, sí», respondió con calma deliberada. «No tienes pruebas de que sea tuya», escupió Irene, acercándose. «Esa mujer pudo acostarse con cualquiera después de dejarte». Gustavo la miró finalmente, con una frialdad que hizo retroceder a Irene. «Sabes tan bien como yo que es mi hija. Tiene mis ojos, mi sonrisa, hasta mis gestos. Y lo más importante, nació exactamente 9 meses después de la fecha en que debí casarme con Marisela. ¿Y ahora qué? ¿Vas a arruinar todo lo que hemos construido por una mocosa que ni siquiera sabe que existes?» «Se llama Valentina», respondió él con voz controlada. «Y me robaron 20 años con ella. No pienso perder ni un día más». Irene sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los años de manipulación y mentiras estaban a punto de derrumbarse como un castillo de naipes. «Mañana me reuniré con Marisela», continuó Gustavo, «y voy a exigirle explicaciones». «¿Explicaciones?». «A ella…». Irene soltó una risa histérica. «Fue ella quien te abandonó por dinero. Ella quien nunca te dijo que esperaba un hijo tuyo. ¿Y si eso no es cierto?». La voz de Gustavo era apenas un susurro, pero cargado de una intensidad que hizo palidecer a Irene. «¿Y si todo lo que me hicieron creer durante 20 años fue una mentira?». En su apartamento, Valentina encontró a su madre despierta a pesar de la hora, con una taza de té frío entre las manos y la mirada ausente. «Mamá, ¿estás bien?». Marisela se sobresaltó. «Sí, solo, pensando en algunas cosas del trabajo». Valentina se sentó frente a ella, estudiándola con preocupación. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro». «Mi amor, ¿por qué nunca me hablas de mi padre?». La taza que Marisela sostenía se tambaleó peligrosamente. «Ya hemos hablado de esto, Valentina. Él no forma parte de nuestras vidas. Pero, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Está vivo siquiera?». Marisela dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. «¿A qué viene esto ahora?». Valentina dudó un momento antes de responder.
Hoy alguien mencionó que mis ojos son idénticos a los de Gustavo Altamirano. El rostro de Marisela perdió todo color. ¿Quién te dijo eso? Emiliano, su sobrino, dijo que tenemos exactamente el mismo color de ojos, ese tono entre azul y verde que es tan poco común. Un silencio denso se instaló entre ellas. Finalmente, Marisela habló con voz apenas audible. ¿Es una coincidencia? ¿Lo es? Porque toda mi vida me he preguntado de dónde saqué estos ojos, cuando toda tu familia tiene ojos oscuros. Marisela se levantó abruptamente. Es tarde, Valentina. Mañana tengo una reunión importante. Estás evitando mi pregunta. Estoy cansada, cortó Marisela, dirigiéndose a su habitación. Buenas noches. Al quedarse sola, Valentina sacó su teléfono y buscó imágenes de Gustavo Altamirano. Foto tras foto, los mismos ojos que la saludaban cada mañana desde el espejo le devolvían la mirada. No podía ser coincidencia. Algo estaba pasando, y estaba decidida a descubrir qué era. La sede central de Sabor de Casa ocupaba un edificio Art Deco restaurado en el corazón de Polanco. Marisela había elegido personalmente cada detalle, desde los pisos de madera recuperada hasta las grandes ventanas que inundaban el espacio de luz natural. Este era su territorio, su fortaleza. Aquí se sentía segura, o al menos así había sido hasta hoy. «El señor Altamirano está aquí», anunció su asistente por el intercomunicador, con un tono que delataba lo impresionada que estaba por la presencia del magnate hotelero. «Hazlo pasar», respondió Marisela, irguiéndose en su silla. Cuando Gustavo entró, el espacio pareció encogerse. Llevaba un traje azul marino que resaltaba sus ojos, los mismos ojos que había heredado Valentina, y una expresión determinada que Marisela conocía demasiado bien. «Buenos días, Marisela». «Señor Altamirano», respondió ella con frialdad deliberada. «Tiene 30 minutos. Su tiempo corre». Gustavo tomó asiento frente a ella sin esperar invitación. Durante unos segundos, solo se observaron mutuamente, calibrando los cambios que 20 años habían tallado en sus rostros. «Es mi hija, ¿verdad?». Gustavo fue directo al grano. Marisela mantuvo su expresión impasible, aunque por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. «No sé de qué habla». «Valentina», pronunció el nombre como una caricia. «Tiene 20 años. Nació exactamente 9 meses después de nuestra boda fallida. Y tiene mis ojos. No insultes mi inteligencia, Marisela». Ella respiró profundamente antes de responder. Había ensayado este momento en su mente durante años, pero ahora que lo tenía enfrente, las palabras se negaban a salir como las había planeado. «¿Ahora te interesa ser padre, después de 20 años? Sabes perfectamente que nunca supe de su existencia», respondió él con voz contenida. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Decirte», Marisela soltó una risa amarga, «después de que me abandonaras con un cheque y una carta despidiéndote la noche antes de nuestra boda». «Yo nunca escribí esa carta ni envié ningún cheque», exclamó Gustavo, golpeando el escritorio con la palma abierta. «Te lo dije en la terraza del hotel. Desperté en una clínica en Monterrey, drogado y confundido. Cuando por fin pude pensar con claridad, te busqué durante meses. Te escribí decenas de cartas que nunca respondiste». «Mentiras», susurró Marisela, aunque una semilla de duda comenzaba a germinar en su interior. «Piénsalo, Marisela. ¿Por qué te abandonaría después de enfrentarme a toda mi familia por ti? Después de arriesgar mi herencia, mi posición, todo. Por cobardía, por presión familiar, por dinero, qué sé yo», respondió ella, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Gustavo se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en ella. «Alguien nos separó deliberadamente. Alguien que no quería que estuviéramos juntos. Y creo que sabes quién fue». Por supuesto que lo sabía. La imagen de Irene Salvatierra en la terraza del hotel, su expresión de pánico al verlos juntos. Todo encajaba demasiado bien. «Eso no cambia nada», dijo finalmente Marisela. «Han pasado 20 años, Gustavo. Tenemos vidas separadas. ¿Y Valentina? ¿No crees que merece saber la verdad sobre su padre?». La pregunta quedó flotando en el aire cuando la puerta se abrió de golpe. Dolores entró sin anunciarse, deteniéndose en seco al ver a Gustavo. «Perdón, no sabía que tenías visita», se disculpó, aunque su tono sugería que mentía. Dolores Fuentes. Gustavo la reconoció inmediatamente. La chef que desapareció junto con Marisela. «Ahora entiendo muchas cosas». Dolores lo miró desafiante. «No entiendes nada, Altamirano».
Lola, por favor, intervino Marisela, notando la tensión creciente. No, que lo sepa. Dolores se plantó frente a Gustavo. Que sepa cómo llegaste destrozada a Puebla, cómo lloraste durante meses, cómo vomitabas cada mañana mientras esperabas a la hija que él nunca quiso. Basta. Marisela se levantó de su asiento. Yo no lo sabía. La voz de Gustavo era apenas un susurro. Te lo juro por mi vida, Marisela. No sabía que estabas embarazada. Un silencio pesado cayó sobre la oficina. Finalmente, Dolores habló con voz más calmada. Mari, creo que deberías mostrarle. ¿Mostrarme qué?, preguntó Gustavo. Marisela dudó un momento, pero luego abrió un cajón de su escritorio y extrajo un diario gastado por los años. Al abrirlo, varios pedazos de papel amarillento cayeron sobre la superficie de madera. El cheque que me enviaste, lo he guardado todo este tiempo. Gustavo recogió los fragmentos con manos temblorosas, juntándolos como un rompecabezas. Efectivamente, era un cheque del banco personal de los Altamirano por 500,000 pesos, a nombre de Marisela, pero algo le llamó la atención inmediatamente. Esta no es mi firma, dijo con certeza absoluta. Es similar, pero no es la mía. Alguien la falsificó. Mientras tanto, en las oficinas centrales del Hotel Altamirano Salvatierra, Emiliano revisaba unos contratos cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Valentina. No podré almorzar contigo hoy. Surgió algo urgente. ¿Podemos vernos después del trabajo? Claro. ¿Todo bien?, respondió él, intrigado por el tono inusual del mensaje. Te cuento luego. ¿Conoces algún lugar tranquilo donde podamos hablar? Lo que Emiliano no sabía era que Valentina había tomado una decisión. Tras una noche de insomnio, había decidido investigar por su cuenta. La reacción de su madre a su pregunta sobre los ojos idénticos a los del señor Altamirano había sido demasiado sospechosa. Aprovechando que Marisela estaba en una reunión importante, Valentina había regresado a su apartamento y ahora rebuscaba en el armario de su madre, donde guardaba sus recuerdos más personales. No se sentía orgullosa de violar su privacidad, pero necesitaba respuestas. En el fondo de una caja encontró un viejo álbum de fotos. Lo abrió con manos temblorosas. En las primeras páginas, imágenes de su madre joven, sonriente, con el uniforme del Hotel Imperial. Algunas fotos con amigas, con Dolores, su casi tía, y luego un hueco, como si varias páginas hubieran sido arrancadas. Al final del álbum, encontró un sobre pequeño. Dentro, una única fotografía. Su madre sonriendo radiante junto a un hombre joven que miraba a la cámara con unos ojos idénticos a los suyos. Gustavo Altamirano, 20 años más joven. Al dar vuelta a la fotografía, un mensaje escrito a mano. Para siempre, G. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Su madre y Gustavo Altamirano, juntos, felices, enamorados. Todas las piezas comenzaban a encajar. Con manos temblorosas, guardó la foto en su bolso. Necesitaba respuestas y sabía exactamente con quién hablar. En la mansión Altamirano Salvatierra, Irene sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. La noche anterior, Gustavo apenas le había dirigido la palabra. Esta mañana, había salido temprano sin decirle a dónde iba, pero ella lo sabía. Iba a ver a esa mujer, a Marisela, desesperada. Llamó a Emiliano. Tía, estoy en la oficina. ¿Qué sucede? Necesito que investigues algo para mí, respondió con voz tensa. Quiero toda la información disponible sobre Valentina Domínguez, la nueva pasante. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Por qué el interés en Valentina?, preguntó Emiliano con cautela. No te hagas el tonto conmigo. Vi cómo la mirabas en la inauguración, mintió Irene. Solo quiero asegurarme de que es apropiada. Valentina es una joven profesional brillante y honesta. No hay nada que investigar. Emiliano, esto es importante. Tu tío está actuando extraño desde que esa chica y su madre aparecieron. Al otro lado de la línea, algo hizo clic en la mente de Emiliano. Los ojos de Valentina idénticos a los de su tío, la edad que tenía, la reacción de sus tíos al verla. ¿Qué está pasando realmente, tía?, preguntó. Ya sabiendo que no obtendría una respuesta sincera, solo haz lo que te pido, cortó Irene antes de finalizar la llamada,
con una determinación recién descubierta. Emiliano se dirigió a los archivos antiguos del hotel. Si sus sospechas eran correctas, necesitaba pruebas. La sección de archivos ocupaba lo que antes había sido el despacho privado de doña Clemencia. Tras su muerte, nadie se había atrevido a modificar demasiado el espacio, y las antiguas estanterías de caoba seguían cargadas de carpetas polvorientas y cajas con documentos. Emiliano comenzó por los registros de personal de 20 años atrás. No tardó en encontrar la ficha de Marisela Domínguez, mesera del Hotel Imperial entre 1997 y 2000. Su fecha de salida era apenas unos días antes de la boda de sus tíos. Siguió buscando, y en una carpeta rotulada Incidencias Especiales encontró un informe interno firmado por don Alfonso. En él se detallaba un incidente con una empleada que pretendía aprovecharse de la posición de Gustavo y cómo se había resuelto satisfactoriamente mediante compensación económica. Emiliano sintió un escalofrío. ¿Era posible que su propia familia hubiera separado deliberadamente a Gustavo de Marisela? ¿Y si Valentina fuera realmente? Su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Valentina. He encontrado algo importante. Necesito hablar contigo urgentemente. En la oficina de Marisela. La tensión podía cortarse con cuchillo. Gustavo sostenía los fragmentos del cheque, mientras Dolores observaba en silencio desde una esquina. ¿Y si todo fue una mentira?, preguntó finalmente Marisela, con voz quebrada. ¿Y si nos engañaron a ambos? Es lo que he estado intentando decirte, respondió Gustavo. Piénsalo, Marisela. Mi familia, los Salvatierra, tenían muchos motivos para separarnos, pero las cartas que dices haber enviado, nunca las recibí, porque nunca fueron enviadas. La certeza en la voz de Gustavo era absoluta. Mi madre las interceptaba, estoy seguro. El teléfono de Marisela sonó. Interrumpiendo la conversación, al ver el nombre en la pantalla, sintió que el corazón le daba un vuelco. «Es Valentina», murmuró antes de contestar. «Hola, mi amor». La voz al otro lado sonaba tensa, controlada. «Mamá, tenemos que hablar. He encontrado la foto. Sé que conocías a Gustavo Altamirano, y creo saber por qué nunca me hablas de mi padre». Marisela cerró los ojos, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Dónde estás?» «Voy camino a encontrarme con Emiliano. Él también está investigando algo en los archivos del hotel». «Valentina, escúchame». «No, mamá. Esta vez vas a escucharme tú a mí. Merezco saber la verdad, toda la verdad». La llamada se cortó, dejando a Marisela paralizada. Lentamente, levantó la mirada hacia Gustavo, que había escuchado toda la conversación. «Debemos encontrarla», dijo él, poniéndose de pie, antes de que Irene se entere de lo que está pasando. El Café San Ángel, ubicado en una callecita empedrada del barrio homónimo, era uno de esos lugares discretos donde nadie prestaba demasiada atención a los demás comensales. Por eso Emiliano lo había sugerido para encontrarse con Valentina. Cuando ella entró, Emiliano ya la esperaba en una mesa del rincón, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Sobre la mesa descansaba una carpeta de cuero antigua. «Gracias por venir», dijo Valentina, sentándose frente a él. Sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba de su bolso la fotografía encontrada en el apartamento de su madre. Antes de empezar, Emiliano habló en voz baja, inclinándose hacia ella. «Quiero que sepas que estoy contigo en esto, pase lo que pase». Valentina asintió, agradecida por esas palabras que parecían presagiar revelaciones dolorosas. «Encontré esto entre las cosas de mi madre», dijo, mostrándole la fotografía. Emiliano la tomó con cuidado. La imagen de su tío, joven y sonriente, con el brazo alrededor de la cintura de Marisela, confirmaba sus sospechas. «Tu madre y mi tío estuvieron juntos», murmuró. «No solo eso». Valentina dio vuelta a la foto para mostrarle la inscripción. «Parece que fue algo serio». «Lo fue», confirmó Emiliano, abriendo la carpeta que había traído. «Según lo que encontré en los archivos del hotel, estaban a punto de casarse hace 20 años. ¿Casarse?» El impacto de la noticia dejó a Valentina sin aliento. «Mira esto». Emiliano le pasó un recorte de periódico amarillento. El titular rezaba: «Heredero de imperio hotelero cancela boda con empleada». Valentina leyó el artículo con manos temblorosas. Según la nota, Gustavo Altamirano había cancelado su boda con Marisela Domínguez, una mesera del Hotel Imperial, apenas un día antes de la ceremonia.
tras reconsiderar las implicaciones para el futuro del negocio familiar. «No tiene sentido», murmuró. «Mi madre siempre me dijo que mi padre nos había abandonado antes de que yo naciera, pero nunca mencionó que estuvieron a punto de casarse. Hay más», continuó Emiliano, mostrándole otros documentos. «Encontré un informe interno firmado por mi abuelo materno, Alfonso Salvatierra, mencionando un incidente resuelto satisfactoriamente con una empleada. Y esto», sacó una hoja con membrete oficial. «Es una copia de un cheque por 500.000 pesos a nombre de tu madre, firmado supuestamente por mi tío». Valentina sintió que la cabeza le daba vueltas. «Mi madre recibió dinero para alejarse de tu tío. Eso parece, pero lo interesante es esto». Señaló la firma en el cheque. «He visto la firma de mi tío cientos de veces en documentos oficiales. Esta es muy similar, pero no idéntica. Creo que alguien la falsificó». Las implicaciones de aquello golpearon a Valentina como una ola helada. «¿Estás diciendo que alguien separó a mi madre de tu tío deliberadamente, mediante un engaño?». Emiliano asintió gravemente. «Y tengo una fuerte sospecha de quién pudo ser». Ambos guardaron silencio, mientras el camarero les servía 2 cafés que ninguno había pedido. Cuando el hombre se alejó, Emiliano continuó en voz baja. «Lo más impactante lo encontré en una caja fuerte oculta en el antiguo despacho de mi abuela Clemencia», dijo, sacando con cuidado un sobre manila. «Son cartas que mi tío escribió a tu madre después de su separación, docenas de ellas, nunca enviadas». Valentina tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro, al menos 20 cartas escritas a mano, todas dirigidas a Marisela Domínguez, todas sin abrir. «No se suponía que encontrara esto», murmuró Emiliano. «Estaba buscando los registros antiguos de personal cuando noté una irregularidad en la pared del archivo, una pequeña puerta camuflada detrás de un cuadro». Valentina abrió una de las cartas con cuidado, como si manipulara un tesoro frágil. La letra elegante pero firme de Gustavo Altamirano se extendía por el papel. «Mi querida Marisela, han pasado 3 meses desde que desapareciste de mi vida. Sigo sin entender qué pasó. Te juro que nunca escribí esa carta, ni envié ese cheque del que hablan mis padres. La noche antes de nuestra boda, tomé una copa con Irene Salvatierra para cerrar definitivamente ese capítulo, y después, nada, desperté en una clínica en Monterrey, confundido y sedado. Te he buscado por todas partes. Sé que estás en Puebla, pero nadie me da tu dirección exacta. Por favor, si recibes esta carta, contáctame. No me importa el imperio familiar ni las amenazas de mi padre. Solo quiero estar contigo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Valentina al terminar de leer. Esta carta revelaba a un hombre desesperado por encontrar a la mujer que amaba, no alguien que la había abandonado voluntariamente. «Hay otra cosa», dijo Emiliano con voz grave, sacando un documento con un sello oficial, un informe de investigación privada, encargado por mi abuela Clemencia poco antes de su muerte. «¿Sobre qué?». «Sobre ti», respondió Emiliano. «Aparentemente, mi abuela descubrió tu existencia y encargó una investigación completa. Aquí está tu certificado de nacimiento, tu historial médico, incluso fotos tuyas de niña». Valentina sintió que le faltaba el aire. «¿Qué significa esto?». «Significa que doña Clemencia sabía que eras hija de Gustavo, pero murió antes de poder decírselo». «¿Cómo murió?». Emiliano dudó un momento. «En un accidente aéreo, junto con mi abuelo Alfonso. Su avión privado se estrelló camino a Miami hace 10 años. Mientras hojeaba el expediente, Valentina se detuvo en una nota manuscrita de doña Clemencia. «Debo decirle la verdad a Gustavo, antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?», murmuró. Confundida, «Hay algo más». Emiliano parecía reticente a continuar. «Algo que encontré por casualidad, una carta de un investigador privado dirigida a mi abuela, fechada apenas una semana antes del accidente». Sacó un papel doblado y se lo entregó a Valentina. Era un informe preliminar sobre posibles irregularidades en el matrimonio de Gustavo e Irene. Mencionaba sospechas sobre manipulación psicológica, posible administración de sedantes, y terminaba con una frase inquietante. Según las pruebas preliminares, la SRA, Irene Salvatierra de Altamirano, podría haber estado involucrada directamente en la separación del SR, Altamirano y la CRTA.
Domínguez mediante métodos potencialmente ilegales. Dios mío, susurró Valentina. ¿Crees que tu tía? No quiero creerlo, respondió Emiliano con voz tensa. Pero todo apunta en esa dirección. Mi tía siempre estuvo obsesionada con mi tío, y la fusión de los imperios Altamirano-Salvatierra le dio a su familia un poder que jamás habrían alcanzado por sí solos. ¿Y el accidente de tus abuelos? ¿Crees que...? Emiliano no respondió inmediatamente. Finalmente, con voz apenas audible dijo: encontré otro documento, un análisis realizado por un ingeniero aeronáutico, encargado secretamente por mi tío después del accidente. Menciona signos inequívocos de manipulación en el sistema hidráulico del avión. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Esto es mucho más oscuro de lo que imaginaba. Hay algo más que debes saber. Emiliano tomó sus manos entre las suyas. Tu fecha de nacimiento. Naciste exactamente 9 meses después de la boda cancelada, completó Valentina, comprendiendo finalmente la magnitud de todo. Gustavo Altamirano es mi padre, ¿verdad? Emiliano asintió. Todos los indicios lo confirman, y creo que él ya lo sabe. Es por eso que te asignó directamente a su proyecto. Por eso ha estado tan interesado en ti desde el primer día. Las piezas encajaban perfectamente. Los ojos idénticos. La reacción de su madre cada vez que mencionaba el apellido Altamirano. El extraño comportamiento de Gustavo. Mi madre me mintió toda la vida, murmuró con un nudo en la garganta. No la juzgues todavía, aconsejó Emiliano con suavidad. Por lo que hemos descubierto, ella también fue víctima de un engaño terrible. Probablemente creyó que tu padre los había abandonado por dinero, que había elegido su fortuna sobre ustedes. Necesito hablar con ella. Valentina comenzó a guardar los documentos en su bolso. Y con él, con mi padre. En ese momento, sus teléfonos sonaron simultáneamente. El de Valentina mostraba una llamada de su madre. El de Emiliano, un mensaje de la asistente de Gustavo. Mi madre me está llamando, dijo ella, y mi tío nos está buscando a ambos, añadió Emiliano, leyendo el mensaje, urgentemente. Mientras tanto, en la mansión Altamirano-Salvatierra, Irene cerraba la puerta de su despacho privado con llave. Había recibido una llamada alarmante de su informante en las oficinas centrales. Emiliano había estado husmeando en los archivos antiguos y había desaparecido con documentos confidenciales, con manos temblorosas. Marcó un número que rara vez utilizaba. Tenemos un problema, dijo apenas contestaron. Los viejos secretos están saliendo a la luz. Necesito que te encargues, como lo hiciste con mis suegros, al otro lado de la ciudad. Gustavo y Marisela recorrían las calles en el auto del empresario, buscando desesperadamente a sus hijos. No contesta, dijo Marisela, intentando llamar a Valentina por enésima vez. Emiliano tampoco responde a mis mensajes, respondió Gustavo, mientras conducía a toda velocidad hacia el café donde se suponía que se encontrarían. Pero tengo a mi equipo de seguridad rastreando sus teléfonos. Todo esto es una locura, murmuró Marisela, pasándose una mano por el cabello. ¿Cómo pudimos permitir que las cosas llegaran tan lejos? Fuimos manipulados, Marisela. Nos robaron 20 años. Y le robamos 20 años a Valentina, respondió ella con voz quebrada. Le negamos a su padre. Gustavo apretó el volante con fuerza. Aún estamos a tiempo de arreglarlo, si logramos encontrarlos antes que Irene. ¿Realmente crees que tu esposa sería capaz de hacerles daño? La expresión sombría de Gustavo fue respuesta suficiente. Después de todo lo que hemos descubierto hoy, no dudaría de nada. Incluso sospecho que pudo estar involucrada en la muerte de mis padres. El teléfono de Gustavo sonó, interrumpiendo la conversación. Era su jefe de seguridad. Señor, los encontramos. Están saliendo del Café San Ángel en este momento. Vamos para allá, respondió Gustavo, acelerando aún más. Lo que ninguno sabía era que, a pocas cuadras de distancia, otro vehículo seguía sigilosamente a Valentina y Emiliano, mientras abandonaban el café, con todos los documentos que exponían 2 décadas de mentiras y crímenes. La tarde caía sobre la Ciudad de México cuando Valentina y Emiliano salieron del Café San Ángel, caminando apresuradamente hacia el auto estacionado a una cuadra. Deberíamos llamarles, sugirió Emiliano, refiriéndose a Gustavo y Marisela. Están preocupados. Valentina negó con la cabeza, aferrando contra su pecho el bolso donde guardaba todas las pruebas. Necesito tiempo para procesar todo esto.
Toda mi vida ha sido una mentira, Emiliano. No una mentira, Val, un malentendido trágico, corrigió él con suavidad, tomando su mano para detenerla un momento. Tu madre creyó que había sido abandonada. Mi tío pensó que ella lo había dejado por dinero. Ambos fueron víctimas. ¿Y yo qué fui? ¿Un daño colateral? La amargura en su voz era palpable. Fuiste el fruto de un amor verdadero que alguien intentó destruir. Emiliano la miró directamente a los ojos, con una intensidad que la estremeció. Y ahora tienes la oportunidad de arreglarlo. Valentina asintió lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. Tienes razón, pero antes necesito un plan. No podemos simplemente confrontar a tu tía sin estar preparados. La gala del 50º aniversario, propuso Emiliano de inmediato. Es en 2 días. Toda la familia estará allí, junto con los principales ejecutivos y socios del imperio. Sería el momento perfecto para exponer la verdad. ¿Una confrontación pública? Valentina pareció dudar. Piénsalo. Irene no podría hacer nada rodeada de tanta gente importante. Además, tenemos pruebas documentales. Sería su palabra contra evidencia física. Mientras discutían los detalles, ninguno notó la camioneta negra con cristales polarizados que los seguía discretamente desde que salieron del café. De acuerdo, accedió finalmente Valentina. Pero primero necesito hablar con mi madre a solas. Merece saber lo que hemos descubierto antes de que todo explote públicamente. Justo entonces, un Mercedes plateado frenó bruscamente junto a ellos. La ventanilla descendió, revelando el rostro tenso de Gustavo Altamirano. «Suban, rápido», ordenó con urgencia. «Papá», la palabra escapó de los labios de Valentina sin pensarlo, provocando que tanto ella como Gustavo se quedaran momentáneamente paralizados. «No hay tiempo para esto ahora», intervino Marisela desde el asiento del copiloto. «Valentina, por favor, sube al auto. Te explicaremos todo». Algo en el tono de su madre convenció a Valentina. Intercambió una mirada rápida con Emiliano y ambos subieron al vehículo, que arrancó inmediatamente. «¿Qué sucede?», preguntó Emiliano, notando la expresión grave de su tío. «Nos están siguiendo», respondió Gustavo, mirando por el retrovisor. «Camioneta negra, 2 autos atrás». Todos giraron instintivamente, confirmando sus palabras. «¿Quién nos sigue?», la voz de Valentina temblaba ligeramente. «Sospecho que alguien enviado por Irene», respondió Gustavo, girando bruscamente en una esquina para intentar perder a sus perseguidores. «Mi tía», Emiliano parecía genuinamente sorprendido. «¿Por qué haría algo así? Porque ustedes tienen pruebas que podrían destruirla», intervino Marisela con voz tensa. «¿Verdad?», Valentina asintió, aferrando su bolso. «Hemos encontrado las cartas nunca enviadas, y el informe sobre el accidente de avión, y la investigación sobre mí». Un silencio pesado cayó dentro del vehículo. Gustavo giró nuevamente, esta vez entrando en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial. «Perderemos a la camioneta aquí», explicó, conduciendo hacia los niveles inferiores. «Luego tomaremos uno de los autos de la compañía que tengo estacionados permanentemente en este centro». «¿Tienes autos de repuesto en centros comerciales?», preguntó Valentina. Asombrada. «Tu padre siempre ha sido paranoico con la seguridad», respondió Marisela con una sonrisa tensa. «Supongo que ahora sabemos por qué. Tu padre». La frase flotó entre ellos, cargada de significados no expresados. Valentina miró a Gustavo a través del espejo retrovisor, estudiando ese rostro que ahora reconocía como parte del suyo propio. «¿Lo sabías?», preguntó finalmente. «¿Sabías que eras mi padre?». Gustavo aparcó el auto en un rincón oscuro del estacionamiento antes de responder. «Lo sospechaba desde que te vi en la inauguración del hotel. Lo confirmé cuando vi tu fecha de nacimiento en tu expediente. ¿Por qué no dijiste nada?». «Porque primero necesitaba entender qué había pasado realmente», respondió, girándose para mirarla directamente, «y porque no quería irrumpir en tu vida sin estar seguro». Valentina asintió, comprendiendo. Luego miró a su madre, que tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Y tú, mamá? ¿Por qué nunca me hablaste de él?». Marisela tomó aire profundamente. «Porque creí que nos había abandonado. Creí que había elegido su fortuna, su posición sobre nosotras». Su voz se quebró. «Hasta hoy no sabía que todo había sido una trampa orquestada por Irene y la familia Salvatierra. Necesitamos un lugar seguro para revisar esas pruebas», intervino Gustavo,
volviendo al tema más urgente. Y para planear nuestro siguiente paso. Mi departamento no es seguro, dijo Marisela. Si Irene nos ha estado vigilando, probablemente también tiene controlado mi lugar. La casa de playa en Acapulco, sugirió Emiliano de repente. La que era de mi padre. Nadie sabe que tengo las llaves, ni siquiera mi tía. Gustavo consideró la idea. Es perfecto. Está a unas horas de aquí. Tendremos tiempo para revisar todo y planear cuidadosamente. Cambiaron discretamente al otro vehículo, un SUV con cristales polarizados, y abandonaron el centro comercial por una salida secundaria. En el camino, Valentina y Emiliano compartieron detalladamente sus descubrimientos mientras Gustavo conducía y Marisela escuchaba con creciente horror. ¿Realmente crees que Irene ordenó el accidente de tus padres?, preguntó Marisela cuando Emiliano mencionó el informe del ingeniero aeronáutico. No quiero creerlo, respondió Gustavo con voz grave, pero las evidencias son demasiado contundentes para ignorarlas. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Valentina. No podemos simplemente acusarla de asesinato sin pruebas definitivas. Tenemos las cartas y los informes, señaló Emiliano. Es suficiente para exponer cómo manipuló a todos para separarlos. El resto vendrá después. Estoy de acuerdo con Emiliano, dijo Gustavo. La gala del 50º aniversario sería el momento ideal. Toda la junta directiva estará presente, junto con los principales accionistas y figuras públicas. Irene no podrá esconderse, y si reacciona violentamente, la preocupación de Marisela era evidente. Si fue capaz de hacer todo lo que sospechamos, por eso necesitamos un plan detallado, respondió Gustavo, y personas de confianza que nos respalden. Tengo una idea, intervino Valentina. Manuel Rodríguez, el antiguo jefe de seguridad del hotel, se jubiló hace 5 años, pero según los archivos que revisamos, él estaba presente la noche antes de la fallida boda. Podría ser un testigo clave. ¿Cómo sabes de él?, preguntó Gustavo. Sorprendido. Aparece mencionado en una de las cartas que escribiste a mi madre, explicó Valentina. Dijiste que te había ayudado a buscarla en Puebla. Gustavo asintió, recordando. Manuel fue el único que me creyó cuando dije que algo extraño había pasado esa noche. Intentó investigar, pero mi padre lo bloqueó. ¿Sabes dónde encontrarlo?, preguntó Marisela. Vive en Cuernavaca, respondió Gustavo. Podemos contactarlo de camino a Acapulco. A medida que avanzaban por la carretera, dejando atrás la Ciudad de México, el plan comenzaba a tomar forma. Decidieron dividirse las tareas. Gustavo contactaría a Manuel y otros antiguos empleados de confianza. Emiliano prepararía toda la documentación y evidencias para presentarlas de forma organizada. Valentina y Marisela trabajarían en su testimonio personal y en la cronología exacta de los eventos. La noche había caído cuando llegaron a la casa de playa, una elegante construcción de estilo mediterráneo con vista al Océano Pacífico, lejos del bullicio de la ciudad y de los ojos vigilantes de Irene. Finalmente pudieron relajarse un poco, mientras Emiliano y Gustavo preparaban algo de cenar con los víveres que habían comprado en el camino. Valentina y Marisela salieron a la terraza. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla creaba un telón de fondo perfecto para la conversación que ambas necesitaban tener. Lo siento tanto, mi amor, comenzó Marisela, con voz quebrada. Debí buscar la verdad. Debí cuestionarme más cosas. También tú fuiste engañada, mamá, respondió Valentina tomando sus manos. Creíste lo que todas las evidencias te mostraban, pero te privé de tu padre. Te hice creer que nos había abandonado y me diste todo lo demás, respondió Valentina con firmeza. Me criaste sola, construiste un imperio desde cero, me enseñaste a ser fuerte e independiente. No cambiaría eso por nada. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Marisela. Cuando vi esa carta, ese cheque, sentí que el mundo se derrumbaba. Todo lo que creía, todo lo que habíamos planeado juntos. Parecía una mentira. Lo entiendo, aseguró Valentina, abrazando a su madre. Pero ahora tenemos la oportunidad de reconstruir, de sanar, los 4. Desde la puerta de la terraza, Gustavo observaba la escena, conmovido. 20 años perdidos, pero quizás, solo quizás, aún quedaba tiempo para recuperar algo de lo robado. La cena está lista, anunció suavemente. Madre e hija se giraron hacia él. Por un breve instante, Gustavo pudo ver en sus rostros el reflejo de la familia que debieron haber sido.
y la promesa de lo que aún podrían ser, mientras cenaban, finalizaron los detalles del plan, en menos de 48 horas. Durante la gala del 50º aniversario, expondrían la verdad ante todos. Era arriesgado, pero necesario. Lo que ninguno sabía era que, en ese preciso momento, Irene Salvatierra reunía a su propio equipo en la mansión de Ciudad de México, dispuesta a todo para evitar que sus secretos salieran a la luz. La batalla final estaba a punto de comenzar. El Hotel Altamirano Salvatierra resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas que resaltaban su imponente fachada art deco. Limusinas y vehículos de lujo desfilaban frente a la entrada principal, donde un ejército de valet parkings recibía a los invitados más influyentes de México y Latinoamérica. La celebración del 50º aniversario del imperio hotelero no era solo un evento social, sino una demostración de poder económico y político. Irene Salvatierra, elegante en un vestido de diseñador color esmeralda que resaltaba su figura conservada a base de cirugías, supervisaba personalmente cada detalle desde una hora antes de la llegada de los invitados. Su sonrisa practicada ocultaba la tormenta interior que la consumía desde hacía 2 días, cuando Gustavo, Emiliano y aquella mesera del pasado habían desaparecido sin dejar rastro. «Señora, su esposo acaba de llamar», le informó discretamente su asistente personal. «Dice que llegará en 20 minutos». El alivio momentáneo que sintió Irene se transformó rápidamente en suspicacia. Dijo dónde ha estado estos 2 días. «No, señora, solo que viene en camino y que trae invitados especiales». La sonrisa de Irene se congeló. Invitados especiales. No necesitaba más información para saber quiénes serían. Rápidamente, se alejó hacia un rincón apartado y marcó un número en su teléfono. «¿Está todo listo?», preguntó sin saludar siquiera. «Sí, señora», respondió una voz masculina, tal como lo solicitó. «Bien, mantente alerta. Si doy la señal, procedes inmediatamente». Al colgar, Irene respiró profundamente, alisó su vestido con manos ligeramente temblorosas y regresó al salón principal, donde los invitados comenzaban a llegar. Mientras tanto, en una suite del piso 40, Valentina se miraba en el espejo, apenas reconociendo a la joven elegante que le devolvía la mirada. El vestido azul noche, elegido por Marisela, resaltaba el color único de sus ojos, los ojos Altamirano, ahora deliberadamente acentuados con un maquillaje que hacía imposible no notar el parecido con Gustavo. «Te ves hermosa», comentó Marisela, acercándose para ajustar un mechón rebelde del cabello de su hija. «Lista para cambiar nuestra historia. ¿Tengo otra opción?». La voz de Valentina traicionaba su nerviosismo. «Siempre hay opciones, mi amor. Podríamos irnos ahora mismo, regresar a nuestra vida y olvidar todo esto». Valentina negó con la cabeza. «No, han sido demasiadas mentiras, demasiado dolor enterrado. Es hora de que la verdad salga a la luz». Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era Emiliano, impecable en un smoking que resaltaba su porte atlético. «El salón está lleno», informó. «Todos los invitados importantes ya llegaron. Mi tío está terminando de hablar con Manuel Rodríguez y los otros testigos». La mención del antiguo jefe de seguridad tranquilizó ligeramente a Valentina. Durante las últimas 48 horas, habían logrado contactar a 3 ex empleados del hotel que habían presenciado eventos clave 20 años atrás. Manuel, que había visto a Irene entrar a la habitación de Gustavo la noche antes de la boda. Carmen, una antigua camarera que había entregado personalmente la carta y el cheque a Marisela, siguiendo órdenes de don Alfonso. Y Joaquín, el piloto personal de los Altamirano, que se había negado a volar el día del fatal accidente aéreo por irregularidades en el mantenimiento y que había sido despedido inmediatamente después. «Es hora», anunció Gustavo, entrando a la suite. Por un momento, se quedó paralizado al ver a Valentina, la viva imagen de lo que podría haber sido su vida si las circunstancias hubieran sido diferentes. «Estás preciosa», logró articular finalmente. La tensión en el ambiente era palpable, cuando los 4 entraron al elevador que los llevaría al salón principal. Cada uno llevaba su parte de las pruebas. Valentina, las cartas nunca enviadas. Emiliano, los informes y documentos oficiales. Gustavo, el informe del accidente aéreo. Y Marisela, los fragmentos del cheque falsificado. «Recuerden el plan.
repasó Gustavo mientras descendían. Primero me acercaré a hablar con Irene. Para distraerla, ustedes tres se posicionarán estratégicamente. Marisela junto a los principales accionistas, Valentina cerca del micrófono principal y Emiliano junto a la salida para evitar que Irene escape cuando todo comience. ¿Y si intenta algo desesperado? La preocupación de Marisela era evidente. Para eso está Manuel con su equipo, respondió Gustavo. Tienen órdenes de intervenir si la situación se descontrola. Las puertas del elevador se abrieron directamente hacia el bullicio del salón de eventos. Cientos de invitados en elegantes atuendos conversaban animadamente, ajenos al drama que estaba a punto de desenvolverse. Irene los vio inmediatamente. Sus ojos, fríos como el hielo, se posaron primero en Gustavo, luego en Emiliano, y finalmente, con una mezcla de odio y temor, en Marisela y Valentina. Siguiendo el plan, se separaron. Gustavo avanzó directamente hacia Irene, mientras los demás tomaban sus posiciones. «Querido», la voz de Irene destilaba veneno bajo una sonrisa perfecta. «Qué considerado de tu parte aparecer para nuestra celebración después de desaparecer 2 días. Tenía asuntos importantes que atender», respondió él con calma estudiada. «¿Asuntos como reunirte con tu antigua amante y su bastarda?» El susurro de Irene era apenas audible, pero cargado de malicia. «Cuidado con tus palabras, Irene», advirtió Gustavo, manteniendo su compostura. «Esta noche muchas verdades saldrán a la luz». Mientras tanto, Valentina se aproximaba al área donde se encontraba el micrófono, preparado para los discursos oficiales que comenzarían en cualquier momento. Emiliano le hizo una señal desde su posición. Todo estaba listo. El maestro de ceremonias subió al pequeño escenario para iniciar formalmente el evento. «Damas y caballeros, bienvenidos a la celebración del 50º aniversario del Imperio Altamirano Salvatierra», mientras el hombre continuaba con su introducción. Irene notó los movimientos estratégicos a su alrededor. Sus ojos se estrecharon al ver a Manuel Rodríguez, a quien no había visto en años, posicionado cerca de la salida principal junto con otros hombres que no reconoció. «¿Qué estás tramando, Gustavo?», susurró, tensándose visiblemente. «Justicia», respondió él simplemente. Después de 20 años, el maestro de ceremonias concluyó su introducción, y ahora, para ofrecer unas palabras, el presidente del Consejo y CEO, el señor Gustavo Altamirano. Los aplausos llenaron el salón mientras Gustavo avanzaba hacia el micrófono. Desde su posición, podía ver claramente a Valentina y Marisela, listas para ejecutar la siguiente fase del plan. «Buenas noches a todos», comenzó, ajustando ligeramente el micrófono. «Celebramos hoy 50 años de historia, de éxitos y desafíos superados, medio siglo en que el nombre Altamirano Salvatierra se ha convertido en sinónimo de excelencia». Hizo una pausa estratégica, observando cómo Irene lo miraba con creciente inquietud desde su mesa cercana. «Pero esta noche no solo quiero hablar de logros empresariales, también quiero hablar de verdad, de honestidad y de segundas oportunidades. Porque a veces, la vida nos ofrece la posibilidad de corregir errores, de deshacer injusticias». El rostro de Irene perdió todo color. Disimuladamente, llevó su mano al bolso, donde guardaba su teléfono. «Hace 20 años», continuó Gustavo, «estuve a punto de casarme con una mujer extraordinaria, una mujer a la que amaba con todo mi corazón». Un murmullo recorrió el salón. Esta no era la dirección que nadie esperaba para un discurso corporativo. Esa boda nunca se realizó, porque alguien decidió que sus propios intereses estaban por encima de nuestra felicidad. Alguien que falsificó documentos, que me drogó la noche antes de mi boda, y que mantuvo una elaborada mentira durante 2 décadas. Irene se levantó bruscamente de su asiento, pero Emiliano ya estaba allí, bloqueando discretamente su camino. «Lo más doloroso», continuó Gustavo, «es que esa manipulación me privó no solo del amor de mi vida, sino de conocer a mi propia hija». Los murmullos se intensificaron. En ese momento, Valentina subió al escenario, posicionándose junto a su padre. El parecido entre ambos era tan evidente que provocó exclamaciones de asombro entre los presentes. «Les presento a Valentina Domínguez, mi hija biológica, nacida 9 meses después de mi fallida boda con Marisela Domínguez, a quien muchos de ustedes conocen hoy como la exitosa empresaria detrás de Sabor de Casa». Marisela también se acercó al escenario, sosteniendo en alto los fragmentos del cheque falsificado.
ahora montados en un marco transparente. Este es el cheque que supuestamente envié para alejar a Marisela de mi vida, explicó Gustavo. Un cheque cuya firma fue falsificada, como han confirmado 3 peritos independientes esta semana. Irene, acorralada, sacó disimuladamente su teléfono y presionó un botón. Era la señal convenida. Valentina tomó el micrófono. «Y estas», dijo, mostrando las cartas, «son las cartas que mi padre escribió a mi madre durante meses después de su separación. Cartas que nunca fueron enviadas, interceptadas por quienes querían mantenerlos separados a toda costa». Emiliano se unió a ellos en el escenario, sosteniendo el informe sobre el accidente aéreo. Y este documento sugiere que el accidente que mató a mis abuelos, don Alfonso y doña Clemencia, no fue un accidente en absoluto, sino un asesinato premeditado cuando ellos estaban a punto de revelar la verdad. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Todos los ojos se volvieron hacia Irene, quien parecía una estatua de mármol en medio del ambiente lujoso. «¿Tienes algo que decir, Irene?», preguntó Gustavo, extendiendo el micrófono en su dirección. Lo que nadie esperaba era la risa aguda, casi maniática, que escapó de los labios de Irene, una risa que escaló hasta convertirse en algo cercano a un grito mientras avanzaba hacia el escenario. «¿Quieren la verdad?», exclamó, arrebatando el micrófono de las manos de Gustavo. «¿Realmente quieren saber la verdad?». Manuel Rodríguez y su equipo se tensaron, listos para intervenir, mientras los invitados observaban horrorizados el espectáculo que se desarrollaba frente a ellos. «Lo hice todo por amor», gritó Irene, con los ojos desorbitados y el maquillaje corrido por las lágrimas que comenzaban a formarse. «Él nunca te olvidó», dirigió su mirada enloquecida hacia Marisela, 20 años a su lado, y siempre fue tu nombre el que murmuraba durante los pesadillos. Valentina dio un paso atrás, impactada por la confesión espontánea. Gustavo intentó recuperar el micrófono, pero Irene se aferró a él como si fuera un salvavidas. «La carta. Sí, yo la escribí. El cheque. Lo falsifiqué. Las drogas en su bebida la noche antes de la boda. También fui yo». Su voz se quebraba entre sollozos y gritos. «Lo hice todo para salvarlo de cometer el error de su vida». En ese momento, las puertas del salón se abrieron violentamente. 2 hombres vestidos de negro entraron con determinación, pero Manuel y su equipo ya estaban allí para interceptarlos. «¿Y mis padres?». La voz de Gustavo temblaba de rabia contenida. «También ordenaste su muerte, Irene». El silencio que siguió fue toda la confirmación que necesitaban. «Se lo merecían», susurró finalmente Irene, con una calma aterradora después de su estallido. «Tu madre descubrió la verdad, encontró las cartas, investigó a tu hija, iba a decírtelo todo, a destruir todo lo que habíamos construido». Un oficial de policía, que había sido discretamente convocado por Manuel, avanzó hacia el escenario. «Irene Salvatierra», anunció con voz firme, «queda detenida por los delitos de fraude, falsificación de documentos, y como principal sospechosa en el homicidio de Alfonso y Clemencia Altamirano». Mientras los oficiales la escoltaban fuera del salón, Irene dirigió una última mirada cargada de veneno hacia la familia reunida en el escenario. «Disfruten su final feliz», escupió con desprecio. «Mientras dure». 1 año había pasado desde aquella noche en que la verdad salió a la luz como agua rompiendo una presa. La detención de Irene había desatado un terremoto mediático que sacudió a la alta sociedad mexicana durante meses. Los periódicos nacionales e internacionales habían seguido con avidez cada detalle del caso, desde la confesión pública hasta el juicio donde finalmente fue sentenciada a 30 años de prisión por los asesinatos de Alfonso y Clemencia Altamirano, además de otros delitos menores. El imperio Altamirano Salvatierra, lejos de derrumbarse como muchos habían predicho, encontró una nueva dirección. Gustavo, liberado del peso de un matrimonio sin amor y de las manipulaciones de Irene, había implementado cambios profundos en la estructura corporativa. El primer paso fue rebautizar la cadena. Hoy, el Hotel Nuevo Amanecer se inauguraba oficialmente en lo que antes fuera el buque insignia de los Altamirano Salvatierra. El nombre no era casualidad. Representaba el renacer de una familia y de una empresa bajo valores renovados. En los jardines exuberantes del hotel, decorados con rosas blancas y orquídeas, se había dispuesto un altar sencillo pero elegante. Los invitados,
Un grupo selecto de amigos cercanos y colaboradores leales esperaban el comienzo de la ceremonia. Valentina, radiante en un vestido color champán, observaba los últimos preparativos desde una ventana del segundo piso. Junto a ella, Emiliano ajustaba su corbata con dedos nerviosos. «¿Crees que todo saldrá bien?», preguntó ella, entrelazando sus dedos con los de su prometido. Habían comenzado a salir oficialmente 3 meses después del escándalo, aunque ambos sabían que sus sentimientos habían nacido desde el primer encuentro en la inauguración del hotel, hacía ya más de 1 año. «Saldrá perfecto», aseguró Emiliano, besando suavemente su frente. «Es el día que esperaron durante 20 años, en una suite cercana». Marisela contemplaba su reflejo en el espejo. A sus 44 años, había optado por un vestido de novia sencillo pero elegante, en un tono marfil que resaltaba el bronceado natural de su piel. Dolores, su fiel amiga y ahora chef ejecutiva de la fusión gastronómica entre sabor de casa y los restaurantes del hotel, ajustaba el sencillo velo. «¿Quién lo hubiera dicho?», murmuró Dolores, con los ojos brillantes de emoción. «Después de todo lo que pasamos, aquí estamos, en el mismo lugar donde debió ocurrir hace 20 años. En el mismo lugar, pero diferentes personas», reflexionó Marisela, «más fuertes, más sabias». Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Valentina entró, con una expresión que mezclaba alegría y nerviosismo. «Mamá, estás hermosa», dijo, abrazándola con cuidado para no arruinar su arreglo. «¿Cómo está tu padre?», preguntó Marisela, intentando que su voz no traicionara su propia ansiedad. «Caminando como león enjaulado», rió Valentina. «Emiliano está intentando calmarlo. Los últimos 12 meses habían sido un proceso de sanación y reconexión para todos. Gustavo y Marisela habían comenzado lentamente, con largas conversaciones sobre los años perdidos, sobre las heridas que habían cicatrizado en soledad, sobre los logros y fracasos que no habían podido compartir. Valentina y Gustavo habían forjado un vínculo que, aunque tardío, se fortalecía cada día. La joven ahora ocupaba el cargo de directora creativa de la nueva cadena hotelera, fusionando los conceptos culinarios de sabor de casa con la elegancia tradicional de los hoteles Altamirano. «Es hora», anunció Dolores. Consultando su reloj, respirando profundamente, Marisela tomó el ramo de rosas blancas y gardenias que sostenía su hija. Juntas, seguidas por Dolores, descendieron hacia los jardines donde se celebraría la ceremonia, la capilla privativa de la familia Altamirano, una estructura elegante con vitrales que proyectaban luces multicolores sobre el mármol blanco. Había sido restaurada específicamente para esta ocasión. Durante años había permanecido cerrada, como un recordatorio silencioso de la boda que nunca se realizó. Cuando las puertas se abrieron y Marisela apareció del brazo de Valentina, Gustavo sintió que el tiempo se detenía. 20 años habían pasado, y sin embargo, la emoción que lo embargaba era idéntica a la que había sentido la primera vez que la vio sirviendo copas en el Hotel Imperial. Algunas canas plateaban ahora sus sienes, y las líneas de expresión alrededor de sus ojos hablaban de una vida no siempre fácil, pero la sonrisa era la misma, esa sonrisa que había mantenido viva en su memoria durante 2 décadas. Mientras Valentina entregaba a su madre, susurró al oído de Gustavo: «Cuídala, o te las verás conmigo». La ceremonia fue sencilla y emotiva. Cuando el momento de los votos llegó, Gustavo sacó de su bolsillo algo que hizo que Marisela ahogara un grito de sorpresa. Un pequeño medallón de cristal que contenía los fragmentos del cheque rasgado, ahora transformados en un símbolo de superación. «No puedo devolverte los 20 años que nos robaron», dijo con voz quebrada por la emoción, «pero puedo ofrecerte todos los días que me restan, si aún quieres construir algo con el hombre que nunca dejó de amarte». No hubo un solo ojo seco en la capilla cuando Marisela aceptó el medallón. Colocándolo junto a su ramo: «Algunas cicatrices nunca desaparecen completamente», respondió ella, «pero pueden transformarse en recordatorios de nuestra fortaleza». Después de la ceremonia, la celebración íntima se trasladó a los jardines. Emiliano, que había renunciado oficialmente al apellido Salvatierra para honrar la memoria de su padre, quien, según descubrieron después, había intentado alertar a Gustavo sobre las manipulaciones de Irene años atrás, tomó la palabra para un brindis. «Por las segundas oportunidades», dijo, levantando su copa.
y por la familia que hemos elegido construir, más allá de la sangre y los apellidos, mientras los invitados disfrutaban del banquete preparado personalmente por Dolores. Valentina y Emiliano se apartaron un momento, caminando hacia una pérgola cubierta de jazmines. «Hay algo que debo decirte», comenzó Valentina, con una expresión que mezclaba nerviosismo y felicidad. Emiliano la miró expectante, notando cómo ella instintivamente llevaba una mano a su vientre. «¿Es lo que creo que es?», preguntó con los ojos muy abiertos. Valentina asintió, con una sonrisa radiante. «Apenas tiene 8 semanas. Serás padre, Emiliano». Él la abrazó con fuerza, levantándola ligeramente del suelo en un arranque de euforia. «Es la mejor noticia del mundo. ¿Ya lo saben tus padres?» «Aún no», respondió ella. «Quería que fueras el primero en saberlo». Desde la terraza principal, Gustavo y Marisela observaban a la joven pareja, sin conocer aún la noticia que pronto compartiría, tras 2 décadas de separación forzada, de vidas construidas en paralelo, de heridas que habían cicatrizado en soledad. Finalmente estaban donde siempre debieron estar, juntos. «¿Sabes qué pensaba?», murmuró Gustavo, abrazando a su ahora esposa por la cintura. «¿Qué? En cómo un amor verdadero puede sobrevivir a cualquier manipulación, a cualquier mentira. En cómo, a pesar de todo lo que nos hicieron, algo de ese amor permaneció vivo en nosotros». Marisela asintió, recostando su cabeza en el hombro de Gustavo. «Y en Valentina, ella fue siempre la prueba viviente de lo que sentimos. Es increíble pensar en todo lo que ha pasado este año», reflexionó él. «A veces me pregunto si es un sueño». «Sí lo es», respondió Marisela. «Que nadie nos despierte». La celebración continuó hasta el anochecer. Cuando las estrellas comenzaron a brillar sobre el cielo mexicano, Valentina y Emiliano finalmente compartieron su noticia con los recién casados. La alegría de Gustavo y Marisela fue indescriptible. Después de todo lo perdido, la vida les regalaba no solo una segunda oportunidad para ellos, sino la promesa de una nueva generación. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían retirado, los 4 permanecieron en la terraza, contemplando el horizonte donde las luces de la Ciudad de México competían con las estrellas. «¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto?», dijo Valentina, rompiendo el silencio contemplativo. «Que nuestro hijo crecerá sabiendo toda la verdad, sin secretos, sin mentiras, conociendo la historia completa de su familia. Una historia de amor que trascendió el tiempo, las mentiras y las barreras», completó Emiliano, recordando la premisa central que habían identificado al estructurar su plan de revelación un año atrás, y que demuestra que algunas almas están destinadas a encontrarse, añadió Marisela, apretando la mano de Gustavo, sin importar cuántos obstáculos se interpongan en su camino. Mientras los 4 brindaban por el futuro, Marisela llevó instintivamente su mano al pequeño medallón de cristal que ahora pendía de una cadena en su cuello. Aquellos fragmentos de papel, que durante 20 años había guardado como símbolo de traición y abandono, ahora representaban la transformación más hermosa, cómo el dolor puede convertirse en fortaleza, y cómo incluso las heridas más profundas pueden dar paso a un nuevo amanecer.